La Iglesia, la novia del Cordero, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje del Santo Evangelio de Jesucristo para testimonio a todas las naciones. Presenta su programa apostólico. Escuche ahora al apóstol del arrebatamiento, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con vosotros. Bendito Dios, Padre bueno y santo, a ti venimos en esta hora agradecidos por tu amor, por tu misericordia, para buscar tu rostro, para exaltar tu gloria. Dios Altísimo, gracias por darnos la vida, gracias por darnos todas las cosas, todo lo bueno procede de ti, Señor amado. Gracias te damos en esta hora. Bendícenos, enséñanos, aconséjanos, Padre, por tu grande bondad y misericordia. Fortalece nuestra alma, fortalece nuestra vida, Señor. A ti estamos, tus manos venimos, a ti venimos agradecidos. Síguenos enseñando y fortaleciendo con el poder de tu fuerza. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Abrimos en Primera de Pedro, capítulo 2, el verso del 6 al 8. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, vamos a recibir la palabra del Señor. Vamos a estar viendo un mensaje titulado El fundamento del cristiano. Nosotros como creyentes tenemos que fundamentarnos y arraigarnos. Si no nos fundamentamos, si no nos cimentamos, nuestra vida no va a ser resistente, no va a haber lo que Dios espera ni lo que nosotros también quisiéramos. Tenemos que aprender a fundamentarnos. El fundamento y la piedra donde nos podemos fundamentar, dice la Biblia que es una piedra especial, es una piedra escogida y preciosa, es una piedra para edificarse, para agarrarse, para fundamentarse en esta piedra, porque es la cabeza del ángulo. También dice esto, da a entender que es lo básico, lo principal, lo fundamental. Y esta piedra significa Jesucristo y su palabra. Por eso el que ama la palabra y conoce a Jesucristo y ama su palabra está fundamentado. Hay muchísimo creyente superficial en este tiempo, en todas partes. Creyentes que solo les gusta unas cuantas cosas del Evangelio. No les gusta todo, sino a algunos les gusta solo escuchar música. Hay muchos que están solo en ese plan de escuchar música, pero no les gusta escuchar la palabra, no les gusta orar, no les gusta cantar. Y esto, escuchar música es algo muy sencillo. Y además, cuando la música es mala, uno está desviado completamente. La mayoría de los ministerios de música en este tiempo de alabanza cristiana que se dicen son falsos. La mayoría son contaminados, son de error, son ministros de la carne, disfrazados como ministros del Evangelio o de Dios. Por esto la alabanza es una de las cosas más contaminadas, más distorsionadas,
y más mundanalizadas en estos últimos días. Por eso que en la alabanza no hay garantía, aunque también ayuda, pero no es de acuerdo a la música que se toca, que se compone, que se practica, tanta contaminación. Por eso lo más importante es Cristo y su palabra. Por eso dice también que las personas que no se fundamentan es porque son rebeldes, es porque son desobedientes, es porque están destinados a la perdición, por no obedecer, por no sujetarse, por no disciplinarse, por no arraigar, echar raíces. Por eso es que también dice de respecto a estas personas que no tienen raíces, que el viento, el aire viene y se lo lleva con todo y raíces, y pasan a ser desarraigados, sin raíces, o sea, sin profundidad de raíz. Tal vez tiene raíces pero pequeñas, y esto pasa por no fundamentarse. Entonces, ¿cómo nos fundamentamos? Leyendo abundantemente la palabra, escuchando los mensajes de sana doctrina, los mensajes correctos. Por eso es que hay que fundamentar, que nuestra vida esté bien fundamentada, no tanto en la iglesia, no tanto en los hermanos, sino en Cristo Jesús. El fundamento no es en la iglesia, no es en la religión, no es en nosotros mismos, es en el Señor. No es en nuestras ideas, por más bonitas o religiosas que sean, es en la palabra del Señor. Ahí es donde uno se fundamenta. Mateo 7, verso 24 al 27 también dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundamentada en la roca, porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vemos una casa, una vida con fundamento y una vida sin fundamento. La que se fundamenta es la que escucha la palabra, pero también la pone por obra. Hay muchos que escuchan la palabra, pero solamente escuchan y no la ponen por obra. Por esto el Señor dice en muchas ocasiones: el que tiene oído para oír, oiga. Porque hay muchos que no tienen oído para oír, solamente lo tienen ahí de adorno. Hay mucha gente que no quiere oír toda la verdad, sino lo que le conviene, lo que le gusta, lo que le agrada. Y peor todavía, hay muchos que tienen comezón de oír. ¿Y qué es lo que les produce ese comezón de oír? Quieren oír, pero con concupiscencias. Quieren oír fábulas, cuentos, chistes. Quieren oír, pero puro mundanalidad, pura carnalidad. ¿Se dan cuenta? Por eso en estos últimos días las cosas son bien difíciles, bien complicadas. Porque todo se presta. Ahora hay cantidad de predicadores, comediantes, payasos, fabulosos, llenos de fábulas, de cuentos, de todo. Hay filósofos, de todo, para todo gusto. Hay gente que le gusta la filosofía y ahí están con la filosofía encantados, pero no se agarran de la palabra, no les gusta la palabra. Cuando escuchan un mensaje limpio se aburren, les parece anticuado. La verdad no les cuadra porque ellos están a la moda, están en el modernismo, por eso no les cuadra la verdad. Pero los que son de Dios sí les cuadra, porque lo que es de Dios
la palabra de Dios oye. Bendito sea Dios. Entonces es importante darnos cuenta que mucho depende de nosotros, de cada uno de nosotros, porque nosotros somos los que tomamos la decisión. Cada uno toma sus propias decisiones. O es sincero, fiel y verdadero, o es falso, o es de apariencia, o es religioso, superficial. Eso ya depende de cada uno. Pero si usted hace lo correcto, entonces su vida va a ser de buen testimonio. No solo ahora, sino en el día que Jesucristo venga. Ahí se va a probar todo. Ahora todo el mundo parece buenísimo, muy bueno. Pero a la hora cuando Cristo venga, ahí es el momento de la revelación. ¿Por qué? Porque en ese momento es donde se va a saber quién es y quién no es. Ahora todos son o parecen ser y quieren ser. Pero en el momento que el Señor venga, ahí es donde se va a saber. ¿Por qué? Porque ese es el día lo declarará todo, dice la Biblia. Ese día es la venida, porque Él es la luz, el Señor es la luz. Él viene a llevarse a los que son de la luz, a los que están en el día. Los que están en la noche no los lleva, se quedan en la noche. Los que están en las tinieblas no pueden irse con Él, solo los que están en el día. Y el día es el Señor, Él es del día. Por eso es que los hijos de Dios buscan de ser iluminados, alumbrados por el Espíritu, por la palabra, porque es la palabra la que nos aclara, nos da luz, nos da un amanecer glorioso. Es la palabra la que nos trae la vida eterna. Por eso dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el 19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Ves? Unos andan en oscuridad y otros en la luz. ¿Dónde anda usted? Si anda en la luz, su luz va aumentando. Siempre la luz va aumentando. ¿Por qué? Porque en la luz así ocurre, que todo aumenta. En las tinieblas, también las tinieblas están aumentando, se está poniendo cada vez más oscuro todo. Pero es algo espiritual. Por eso o nos acercamos a Dios o nos apartamos, nos alejamos de Dios. Son dos cosas. Y cada uno tiene que comprobar eso en su vida, en su intimidad. Tiene que preguntarse y ver a dónde va, acercándose o alejándose. Entonces, Cristo es la luz, Cristo es la roca, Cristo es el fundamento. Su palabra nos da estabilidad. Primera de Corintios 3, versos del 10 y 11 también dice la Escritura. Dice el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mira, ahí Pablo dice, el apóstol Pablo como apóstol dice, yo como perito arquitecto. Esto quiere decir que cualquiera no pone fundamento. Hay muchísimas iglesias en el mundo, pero solamente los que tienen el ministerio del apostolado pueden poner el fundamento. ¿Por qué? Porque son puestos por Dios para eso. Los pastores no tienen ni doctrina siquiera. El pastor
no es para poner doctrina. El evangelista tampoco. Los únicos ministerios con autoridad y capacidad para poner la doctrina son los apóstoles, la doctrina fundamental. Por eso es que Pablo dice como perito arquitecto, puse el fundamento. Una vez que está puesto el fundamento, ahí sí un pastor o un evangelista o un profeta puede sobreedificar. ¿Por qué? Porque ya están las bases. Porque el otro es un complemento. Por eso es, hermanos, que podemos ver doctrina de todo tipo, de todo gusto, porque en realidad no saben ni lo que están haciendo. Pero toda persona que ha puesto un fundamento malo va a ser probado y va a ser hallado falso y mentiroso. Por eso ahora, hermanos, a mí me es fácil darme cuenta quién conoce y quién no conoce, quién es y quién no es. Pero a muchas personas les es tan difícil saber eso. Pero Dios en su misericordia le da esa gracia para edificación, para bendición. Dice, y nadie puede poner otro fundamento porque el Señor no lo acepta. El que pone un fundamento falso, ese es un falso, un mentiroso. Por eso nosotros no tenemos nada que ver con la religión ni con los religiosos, sino con Jesucristo, con su palabra, con su Espíritu. Bendito Dios. Es importante, hermanos, entender la verdad y saber cómo es, cómo son las cosas, cómo obra Dios. En Efesios capítulo 2 también dice la Escritura, vemos otro versículo, el versículo 2, versos 20 y 21. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La obra de Dios es una edificación espiritual y nosotros somos piedras vivas que vamos siendo fundamentados y vamos siendo edificados en el Señor, en la doctrina de los apóstoles. La sana doctrina viene de Dios el Padre, por medio de Jesucristo vino a los discípulos, a los apóstoles, y de los apóstoles viene al pueblo, a los otros ministros y de todos los ministros al pueblo. Por eso nuestro trabajo es también dar la doctrina. Yo siempre la estoy ofreciendo y también compartiendo, porque la doctrina es para todas las gentes, para todo el mundo. Y el Señor en estos últimos días me ha dicho, por eso yo también cumplo con decir y publicar, el Señor me ha dicho que le ponga todas las enseñanzas en internet. Por eso lo estoy poniendo para que todos puedan escuchar la verdad. Por eso dice la Escritura que todo el edificio, toda la obra de Dios, en donde quiera que se encuentre, va a ir creciendo por la verdad de la palabra. Va a ir fundamentándose y creciendo para ser un edificio espiritual, una habitación de Dios en el Espíritu. Es importante que nos demos cuenta porque no es en la religión, no es en las asociaciones de hombres o en las reuniones humanas, es en el Espíritu, en la verdad, en la santidad. Y para esto uno tiene que recibir la palabra, tiene que entenderla, discernirla y recibirla, amarla, vivirla, porque Dios nos une a todos los que somos amantes de su palabra, obedientes a su Espíritu. El Señor nos une donde quiera que estemos, porque somos
de Dios. Los que hacemos eso somos de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 15 también dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dice, hermanos, estad firmes. Estad firmes quiere decir que no se deje confundir, no se deje arrastrar ni engañar, no se deje robar la verdad. La verdad tienen que amarla, estar firmes en la verdad. Tienen que retener la doctrina. Siempre va a haber personas que van a tratar de atacarle, de robarle la verdad, de avergonzarle, de humillarle, de confundirle. Pero usted tiene que cuidar su alma. Usted tiene el deber de cuidar su alma, de cuidar su condición, su vida espiritual, su estabilidad. Por eso aprenda la doctrina y no se deje quitar, robar, torcer, arrastrar. ¿Por qué? Porque esa doctrina le salva. La doctrina salva, hermanos. Hay muchos que dicen no importa la doctrina. Eso dicen los carnales, los ignorantes. Pero la Biblia dice que la doctrina es la que nos salva, es la que nos trae la verdad, la justicia, la santidad. Hechos capítulo 2 versos 42 también dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos que toda la iglesia perseveraba en el primer siglo en la doctrina de los apóstoles. Ellos sabían qué es el fundamento. Si alguien le pregunta qué es el fundamento o cuál es el fundamento de tu vida espiritual, ¿qué le va a decir? Es la doctrina apostólica, es el fundamento. Mira, hace muy pocos años que los evangélicos han estado negando, atacando a los apóstoles, a la doctrina apostólica. Ellos solamente se han desviado a decir que solamente el ministerio de pastor, maestro y evangelista, y nada más. Para ellos eso ha sido todo. Ya los apóstoles ya no hay, los profetas ya no hay, ya no existen. Esa es su idea de ellos, y por eso han anulado los ministerios. Y los dones casi lo han anulado todos. Por eso es que las iglesias, los creyentes no tienen poder, lo que tienen solamente unas cuantas ideas religiosas, ideas fanáticas, sectaristas, pero no ideas correctas de la palabra. Pero la iglesia del primer siglo no se dejó robar la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no se recibe por tradición. La doctrina de los apóstoles solamente se puede recibir por revelación del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, yo les puedo demostrar, yo les demuestro a todos, porque a mí nadie me ha predicado el Evangelio ni nadie me ha enseñado el Evangelio. Ningún hombre, solamente el Señor Jesucristo. Desde que me llamó, Él me habló y me sigue hablando. Todo el tiempo me habla, me aconseja, me enseña. Abundancia de cosas el Señor enseña. Y esa es la doctrina que yo les doy, confirmada por el Señor Jesucristo. Y no es tradición, hermano, esa es la verdadera doctrina apostólica. Vemos también que dice en Juan capítulo 15, verso 5. Juan 15, 5. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mira, el Señor dice: si permanecen en mí, Jesucristo es la roca, Jesucristo es el fundamento principal. Los apóstoles son el fundamento después de Cristo, pero Jesucristo es primero. Y un verdadero apóstol nunca se sale
de la palabra de Jesucristo. Nunca contradice, nunca lo tuerce. ¿Por qué? Porque no es apóstolo de hombres ni de sí mismo, sino de Jesucristo. Por eso es que tiene que decir y confirmar todo lo que Jesucristo ha dicho. Y el que permanece en el fundamento verdadero va a tener y va a llevar mucho fruto, va a tener muchas cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque Dios no da por medida. Dios dice en la Escritura, Jesucristo mismo dice que el Espíritu no viene por medida, sino con abundancia, abundancia de vida, de poder, de señales, de prodigios. Por eso el Evangelio verdadero es un Evangelio sobrenatural, glorioso, poderoso, para la gloria de Dios. También vemos 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5. Y ni mi palabra, dice el apóstol Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero un verdadero siervo de Dios, un verdadero apóstol no tiene que argumentar. No se necesita argumentar, ni menos usar palabras de persuasiva sabiduría. No se trata de manipular ni las emociones ni las ideas. Lo que se trata es de demostrar el poder de Dios. Y ese poder, la única manera de mostrar el poder es por el uso correcto de la palabra de Dios. No de la sabiduría de hombres. Mire, la sabiduría de hombres, esa sabiduría es animal, terrenal, diabólica, es satánica. Los que se creen sabios en sus ideas, en sus mentes, están usados por el demonio. Esa sabiduría no es ni de ellos, es del diablo. Porque el diablo es el que da ese tipo de sabiduría humana. La sabiduría de Dios no es obra del hombre, no lo elabora el hombre. Eso viene por revelación del Espíritu Santo. Por eso en mí no hay esa capacidad de descubrir a cualquiera. Es el Espíritu el que lo descubre todo. Yo solamente le comunico lo que el Espíritu está descubriendo. Y eso es por revelación. Por eso hay un Dios todopoderoso que lo revela todo. Lo descubre, lo conoce todo, lo dice todo. Por eso es, hermanos, que nosotros tenemos que obedecer. Colosenses 2 vemos también del verso 6 al 10, vemos esta parte. Colosenses 2, del 6 al 10, dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificados en Él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mira, ahí dice el Señor que la verdad arraiga. El apóstol Pablo dice: la verdad nos arraiga y nos sobreedifica en Cristo. No solo arraigados, sino también sobreedificados. Y esto es en Él. Con abundantes acciones de gracias tenemos que dar al Señor por esa tremenda misericordia. Y dice: y miren, despiértense, avívense, que no se dejen engañar por los filósofos cristianos. No se dejen engañar por la abundancia de astucias y huecas sutilezas, argumentos, tradiciones, levaduras, herejías. Hay abundancia de herejías entre el pueblo.
Hay muchos que están en la tradición celebrando la Navidad, los cumpleaños, los días especiales, puro diablo y pura idolatría y puro mundo, y lo defienden a todo dar. Es terrible, hermano, es espantosa la situación de esos miserables, desdichados, muertos y desarraigados que se levantan contra la santidad, la justicia, la verdad. Por eso dice la Escritura que no te dejes engañar ni ir ni llevar a la tradición ni a los rudimentos del mundo. Nosotros nada tenemos que ver con eso hace muchísimos años, no es solamente ahora. Porque el Señor nos revela, hay personas que se maravillan y dicen, hermano, ¿y cómo es que usted ha sabido tantos años de estas cosas de la Navidad cuando nadie ha dado información en ese tiempo que usted nos enseñó? El Espíritu es, hermano, el que revela todo. Por eso es que hay muchas cosas que recién se están confirmando y se están dando en evidencia por la historia, por la confirmación de otros medios, pero todo lo que el Señor dice es correcto. Por eso también dice que hay que más bien agarrarnos de Cristo, que Él es la plenitud, y en Él estamos completos, hermano. ¿Se da cuenta? No necesita filosofía, no necesita tradición, no necesita rudimentos, sutilezas, no se necesita levaduras, herejías, nada de palabrerías humanas. Lo que se necesita solamente es a Jesucristo. Él es el todo y en todos. Bendito sea Dios. En el Salmos 84, versos del 4 al 7, también vemos que dice la Escritura: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Y vemos que dichoso el hombre que se agarra de Dios, que aprende a vivir con Dios en su casa, en su temor, en obediencia, aún en medio de tanto problema, tanta persecución, tanta dificultad. Ahí se agarra duro, aunque llore, aunque sufra, aunque le pasen cosas terribles, ahí tiene que estar firme. ¿Por qué? Porque cree, porque obedece, porque es verdadero. Y cuando esto ocurre, entonces pasa la prueba y viene la bendición. Y viene la lluvia de la bendición y el poder de Dios. Y el poder empieza a fluir, a fluir, a fluir. Hermanos, hemos pasado muchísimas pruebas. Y hay personas que se han desesperado por el tiempo de las pruebas. Han renegado y otros han dudado, han temido, pero nosotros hemos seguido adelante y vamos al poder, a la gloria, vamos a la victoria total. ¿Por qué? Porque nosotros somos de los que tienen fe para la preservación del alma. Salmos 92, versos, también vemos del 12 al 15. El justo, el que es de Dios es el justo. El justo, dice, florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahweh. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Yahweh mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Ahí vemos que el Señor no es injusto, Él es maravillosamente fiel, justo, recto, glorioso, perfecto. Nuestro Señor
Él está mirándonos cada día. Y qué lindo es, hermanos, poder conocerle, amarle, servirle. ¿Qué queremos? ¿Qué más queremos, hermanos? Si Él está con nosotros, Él está para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para alentarnos, para perdonarnos, para todo lo bueno está nuestro buen amigo Jesucristo. Y Él nos da ese crecimiento, esa fortaleza, esa victoria constante cada día. Por eso, hermanos, que tenemos que esforzarnos en estos últimos días para dar buen testimonio, para vencer, para prevalecer para su gloria. En Efesios capítulo 4 seguimos viendo el versos del 3 al 6. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bendito sea Dios. Ahí vemos cómo debemos mantenernos en Cristo. En Cristo y en su pueblo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, por eso nos sostenemos en Él y nos apoyamos también en el cuerpo. Y el cuerpo, que es su iglesia, ahí nos unimos en vínculo de paz y de amor. Ahí nos unimos y nos fortalecemos en la fe. Día a día nos edificamos. Día a día nos vamos creciendo y uniéndonos en Dios, en Cristo, para la gloria de Dios, porque Él es suficiente para todos y en todos. ¿Se da cuenta? Por eso nosotros no estamos haciendo, nunca les he enseñado el sectarismo, nunca yo he estado dividido ni he estado enseñado a nadie a dividirse. Nosotros estamos unidos, pero no a los religiosos, no a los sectaristas, no a los extraviados, sino a los verdaderos en toda la tierra. Porque la obra de Dios es una sola, la obra no es dos o tres, es una sola en la obra de Dios. Por eso nosotros siempre oramos, siempre luchamos por todos los santos hijos de Dios en toda la tierra. Bendito sea Dios. Por esto, hermanos, no se olviden nunca, en sus oraciones siempre tenemos que orar por todos los santos, los que están padeciendo en muchas pruebas en diferentes lugares del mundo. Ese es nuestro deber, orar por todos los amados hijos de Dios, para que sean salvos, sean guardados, sean protegidos, sean fortalecidos. Vemos otro versículo, 2 Timoteo 2, versos 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí vemos, hermanos, que todos somos vasos, pero el vaso que está sucio, escuche, el vaso que está sucio no lo usa Dios. El vaso que está sucio lo usa el diablo, porque es para uso vil. Los que se limpian son los que lo usa Dios. Por eso es que lo primero que hacemos en la obra de Dios cuando venimos al Evangelio es limpiarnos, santificarnos, liberarnos. ¿Para qué? Para ser santos, limpios y después disponernos. Nosotros no mandamos, nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. No estamos para hacer lo que queremos.
por eso nos santificamos y nos ponemos en la mano de Dios. Y ahí le servimos. Y ahí nos usa el Señor. Por eso el que quiere ser usado, que se santifique, que se limpie, que se arrepienta, se purifique, se libere completamente y se ponga en la mano de Dios, entonces Dios lo va a usar de gran manera. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es el propósito. Vivimos para servir a Dios, pero en un ministerio limpio, santo, justo. Por eso es también que predicamos la palabra abundantemente, porque es la palabra la que nos limpia, es la palabra la que nos lava, nos purifica. Para concluir, vemos Filipenses 4, versos del 11 al 13. Dice: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito Dios. Mire, el apóstol Pablo dice, da testimonio de su experiencia en el Señor. Dice, aunque tenga escasez, aunque tenga abundancia, no hay problema. Estoy contento con toda situación. Si me aprecian, me apoyan, me estiman, muy bien. Y si no, también, porque estamos en Cristo. Estamos para agradar a Cristo. Eso es lo que nos quiere decir Pablo. También dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, el dinero no nos hace diferentes ni la escasez. Igual somos, porque no dependemos ni de dinero ni de circunstancias, sino de Dios, de su poder. Qué maravilloso es, hermanos, qué precioso es. Por eso también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo, hermano, que llegue un momento que podamos decir todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cosas difíciles, hermanos, pero Dios es poderoso para guardarnos, ayudarnos, sostenernos, bendecirnos, fortalecernos. Yo he pasado lo peor, hermanos, pero ya pasó, gracias a Dios. Ahora estamos en victoria, estamos en el poder. Por eso hay que aprender también a vivir con gran altura en el poder de Dios, en la gracia, en la gloria. Lo que viene es la glorificación, eso es lo que viene, hermano. Por eso tenemos que seguir adelante, hasta llenarnos completamente de la gloria de Dios. El poder y la gloria es lo que va a abundar y sobreabundar en estos últimos días. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanos. Padre Santo y bueno, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias por tu palabra maravillosa que sale de tu boca, que viene para darnos fortaleza, darnos luz, darnos vida, Señor, aleluya, gracias, gracias, Padre. Espíritu Santo, muévete en cada uno, fortalécenos, ayúdanos a cada uno de tus pequeños a fundamentarse, a arraigarse en tu verdad, en tu santidad. Oh Dios Altísimo, ten misericordia, despierta, viva tu pueblo, Señor, para que todos podamos seguir adelante, Señor, preparándonos para tu venida, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, 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 Señor. Aleluya, aleluya, gracias, gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz a vosotros.
Gracias por escuchar el programa apostólico de la Iglesia La Novia del Cordero. Volveremos a estar con ustedes en esta misma hora y por esta misma estación de radio. Próximamente recibirá otro poderoso mensaje. Puede visitarnos en nuestra iglesia, ubicada en Prolongación Leoncio Prado, 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Para más información, llámenos al celular 943-97-3572. El espíritu y la esposa dicen ven a las aguas de vida que te preparan para las bodas del Divino Cordero.